Cayetana Cosa llega de una chica bien pija, que dicen en Madrid, ¿no? Una Cayetana. Bien educada, culta. ¿Cómo se llega al barrizal de la política española? Bueno, es que la hija de comunista soy yo. Yo también tengo una madre niña bien, convertida a comunismo, ida a Cuba en el año 68, descubrir que era toda una enorme farsa y hacerse liberal. Todos somos bastante más complejos de lo que parecemos desde el punto de vista de los estereotipos y los tópicos, ¿no? Y si me preguntas a mí, por resumir, como el salmón, contra la corriente y río arriba siempre. Las corrientes que pueden ser de distintos tipos. A veces son la corriente de la corrección política, por ejemplo, que yo he intentado desafiar y voy a intentar desafiar incluso esta noche, ¿no? Contra las cuotas, por ejemplo, soy muy poco partidaria de las cuotas. Siempre digo que yo quiero que me juzguen por lo que tengo en la cabeza, no por lo que tengo entre las piernas. Y esto causa algún escándalo, pero es así. Yo quiero que nos juzgue por nuestros méritos, por nuestra capacidad, por nuestro talento, por nuestro esfuerzo y no por formar parte de cuotas identitarias. Y esencialmente contra el victimismo. Yo creo que... De hecho, yo tengo dos hijas, una de 15 y una de 12 años. Y mi objetivo en la vida, mi prioridad absoluta, aparte de la política, de la lucha política, es que ellas crezcan para convertirse en mujeres fuertes, libres, independientes, adultas. Y entonces mi principal lección a ellas es que la gran amenaza contemporánea, desde luego en España, en Europa, en este occidente en el que vivimos, no en otras zonas del mundo, la principal amenaza a las mujeres no son los hombres, no es eso llamado el patriarcado, es precisamente el victimismo. Y que el victimismo es un sentimiento muy poderoso, políticamente rentable, lo sabemos los que nos dedicamos a la política. No hay nada más fácil que encontrar un colectivo de presuntas víctimas o víctimas históricas, atribuirles, digamos, los atributos de los agraviados y luego erigirse en portavoz de ese colectivo. Eso es políticamente muy rentable, muy fácil, ¿no? Pero el victimismo, como digo, es no solamente un sentimiento pueril, lógico a veces, ¿no? Pero es paralizante. Y Qué importante es este mensaje en un evento en el que se titula El poder de la mujer. Qué importante es que no caigamos en los tópicos del feminismo moderno que, por ejemplo, antes ha indicado la acompañante de Cayetana, que es diputada del Partido Socialista en el Congreso. Intentaré pararlo lo menos posible. Quiero que mis hijas, como quiero que otras mujeres, como quiero que otros en general, sean capaces de salir de la especie de adolescencia perpetuidad que impone el victimismo y hacerse dueñas de su propio destino. Y eso es, insisto, pasa por asumir tu propia responsabilidad en la vida y no buscar culpables ajenos, ¿no? Mujeres. Eso es una, digamos, reflexión muy general que tiene luego muchos matices y muchas profundidades en las que podemos entrar. Yo creo que uno de los grandes debates... Bueno, iba a decir una cosa sobre lo que ha dicho Saida sobre la polémica, ¿no? Yo digo, esto no es el infierno, hombre, no hemos venido aquí al infierno. He visto que se ha creado una cierta polémica por el hecho de que hubiera 3 hombres, por ejemplo, presentando este acto cuando fue el miércoles, ¿no? O el martes, el día que empezó estas jornadas. Porque son los que organizan todos los años este evento. Y yo me quedé sorprendida y por otra parte dije, esto es un buen reflejo de la irracionalidad y un puntito de matonismo en las redes sociales que está infectando el debate sobre hombres y mujeres, ¿no? Porque claro, había mujeres indignadas de que hombres presentaran este acto. Y yo digo, pero como si Arturo o Javier tuvieran, digamos, un defecto identitario, una falta de un derecho identitario a poder presentar unas jornadas de mujeres, ¿no? De hecho, yo digo siempre que yo no quiero que ningún hombre hable en mi nombre, pero tampoco quiero ni permito que lo haga una mujer como si yo formara parte de un colectivo identitario granítico, ¿no? Es decir, las personas pueden hablar en mi nombre en función de sus ideas y de sus opiniones. Primera ovación de la noche. Antes a la diputada socialista no le ha aplaudido ni Dios. ¿Has tenido que agarrar alguna vez por la pechera simbólica o físicamente a un político en el desempeño de tus funciones políticas? No.
sea, Pablo Iglesias. O dicho de otra manera, ¿hay más machismo en la política que en el ejército? ¿O lo mismo? Si hay o más menos? machismo en la política que en el ejército. No sé, porque en el ejército no he estado, ¿no? Hay machismo. Esto lo he dicho un poco en broma, lo de Iglesias, pero no lo digo tan en broma. Yo no he encontrado... Si te me dijera, te voy a cerrar el paso por ser mujer. Pablo Iglesias yo creo que sí era un machista, honestamente. Y le costaba perder un debate con una mujer por el hecho de que fuera mujer. Y prefería perder el debate con un hombre que con una mujer. Y eso, en fin, eso lo he vivido y lo he visto. Pero en general, honestamente, no. Es que yo me quedo con el otro lado. O sea, aquí estamos para luchar y para salir adelante y para superar dificultades. Las mujeres tenemos dificultades objetivas que no vienen tanto marcadas, insisto, por el patriarcado hoy en día en España y ese de machismo que todo lo invade y lo permea, sino que viene marcado, influido y determinado por algo muy potente, que eso no es tanto, como digo, el padre occidente o el padre capitalismo, como la madre naturaleza. Es decir, nuestro principal problema como mujeres es cómo conciliamos nuestro mandato ancestral genético y de supervivencia de la especie, que es tener bebés y niños, con nuestras aspiraciones laborales, profesionales, etc., ¿no? Y eso es un problema complejo y adulto, que no se resuelve con facilidad. Claro. Y lo que no podemos hacer es decir simplemente es un asunto cultural, es un problema cultural, porque hay condicionantes biológicos. Por ejemplo, esto se ve muy bien en el tema de la maternidad y el trabajo en países muy progresistas, ¿no? Holanda, que tiene grandes políticas igualitarias. Y cada vez más mujeres escogen voluntariamente empleos a tiempo parcial. ¿Por qué? Porque deciden, en un momento de su vida, coincide la fertilidad biológica con la fertilidad laboral, eligen escoger esos empleos para pasar más tiempo con sus hijos. Y en nuestro modelo contemporáneo es muy masculino y la idea es que el éxito laboral es lo único que importa. Y yo lo puedo compartir, para mí es fundamental en mi vida, mi profesión y lo laboral. Pero hay algunas mujeres para las cuales el equilibrio es distinto. Y pasar unos años con sus hijos, dejar un poco el trabajo para tener más tiempo con ellos, es una decisión legítima y justa que a veces la idea de la maternidad como algo ñoño, carca, antiguo, no acaba de asumir, ni aceptar, ni reconocer. Para volver a la política, hay una mujer muy inteligente llamada Susan Pinker, hermana de Steven Pinker, que ha estudiado mucho, acuñó un término que se llama el síndrome de la vicepresidenta, que hay muchas mujeres que llegan al segundo puesto, pero a veces no al primero, al de presidente. Y empezó a estudiarlo. ¿Por qué pasa? Ayer hubo una importante, hace 2 días, ¿no? Carmen Calvo y tantas otras que llegan al segundo y no al primero. Dijo, ¿esto es porque el primero no les permite a las segundas pasar? ¿O es porque hay una decisión que se toma también en muchas mujeres, no en todas, no vamos a generalizar, no hagamos simplificaciones, pero que deciden que ese extra de sacrificio y obsesión laboral no lo quieren? Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y yo conozco varios casos. Jacinta Ardern, que fue primera ministra, decidió dejar su carrera política porque dijo, me quiero ocupar de mi familia. Otra muy buena amiga mía, Inés Arrimadas, cuando dejó Cataluña y se vino a Madrid, se fue a Madrid, mucha gente no lo entendía. Era una figura importantísima en Cataluña, tenía un papel esencial que jugar en la lucha contra el nacionalismo y ella toma una decisión. Y yo le he hablado, no con ella nunca muy a fondo, porque estas cosas son delicadas y personales, pero estoy segura que tuvo que ver en esa decisión el hecho de que ella tenía la edad que tenía y que tenía hijos y quería un entorno y un tipo de vida distinto al que estaba llevando en la primera línea de combate de fuego en un sitio muy difícil como es en la trinchera catalana. Con lo cual, con todo esto lo que quiero decir es que a veces imputamos fácilmente a una especie de culpable ajeno abstracto que son el macho que está ahí, que nos invade y que está impidiendo a las mujeres subir, que en siglos ha ocurrido, pero hoy en día la situación es muy distinta y no estamos viendo otros factores que tienen un impacto decisivo, empezando por la biología en la vida, en las decisiones de muchas mujeres. Sí, precisamente es que no se puede añadir nada más. Claro que estoy de acuerdo con las cuotas. En tanto en cuanto los que decidan sean hombres, por supuesto que estoy de acuerdo con las cuotas. En tanto los que decidan sean hombres que me están viendo como mujer para abrirme la puerta, por supuesto que quiero cuotas. Ojalá no fueran necesarias las cuotas. Yo pago para que no sean necesarias las cuotas. ¿Cuántas de las mujeres que hay aquí pagarían para que no fueran necesarias las cuotas? Supongo que todas. Porque eso significaría
que cuando a mí me eligen, efectivamente me están eligiendo por mi cerebro, o no me están eligiendo por mi cerebro. Efectivamente me están eligiendo porque soy una profesional con unas capacidades, unas cualidades adecuadas para representar. Se llama meritocracia. Bueno, claro. Aunque ya eso la sabemos cuál es la izquierda meritocracia no cree en mucho. España. ¿Lo Pero ves? eso no ocurre. Eso no ocurre. Cuando pones a unos recursos humanos en una selección ciega, en la mayoría de los trabajos, salen elegidas las mujeres por la formación. Cuando pones el currículum vitae, no lo digo yo, tenéis ahí los estudios, el currículum vitae con el sesgo hombre o mujer, se elige principalmente a los hombres. Por una sencilla razón, porque sigue estando presente lo que acaba de decir Cayetana. Porque es que, ¿cómo la mujer la voy a facilitar en su carrera si a lo mejor mañana me va a decir que quiere estar con sus hijos? Te cuento un matiz. Va a Como responder veo Cayetana. que Cayetana se remueve en el asiento. No le he quitado ahora la razón. tenemos, van a haceros una visita muy interesante dentro de un momento, pero antes de eso, y antes de darle paso a esa visita que va a venir ahora a reunirse con vosotras, Cayetana, por favor. No, será un matiz nada más. Os voy a contar cómo se hacen las listas electorales con cuotas. Las listas electorales tenemos el Congreso de los Diputados 5, 5, 5. Dentro de ese grupo de 5 tienen que haber 3, 2 por sexos, ¿vale? Que es lamentable. Vale. Llega el momento donde hay que hacer las listas y hay que rellenar y encontrar. Entonces está ese momento humillante y denigrante de hay que encontrar 2 tías. Es que es brutal. Pero esta frase se la he oído a mujeres. Claro, ese es el problema de las cuotas, hablando de la meritocracia. Que al final acabas así, y eso es lo que yo digo que es denigrante y humillante. Pero lo que es Cuando denigrante... tienes cuota te dicen, si hay un sistema de igualdad de oportunidades, lo que nosotros necesitamos es un sistema donde la formación, el talento, el mérito, la igualdad de oportunidades, no la cuota ni el atributo identitario, sexo, color de piel, raza, religión, orientación sexual, decida qué vas a ser, quién eres. Y ni te cuento si entramos ya en algunas cosas que habéis debatido estos días sobre asuntos penales. Que a mí eso me escandaliza que tú seas menos presuntamente inocente que yo. Yo eso no lo puedo aceptar. Que tú, por haber nacido hombre, tienes un agravante penal de género. A mí eso me parece una involución respecto a todos los avances. Mira, hoy se cumplen 56 años de la muerte de asesinato de Martin Luther King. Figura extraordinaria en los derechos civiles, como todo el mundo evidentemente sabe, y tiene esa frase maravillosa, ¿no? El famoso discurso del sueño. Tengo un sueño, etcétera, cuando mis 4 pequeños hijos vivirán en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Y esa es la clave. El contenido de su carácter, sus hechos. Si juzgamos, y ni te cuento si mandamos a prisión a las personas por no el contenido de su carácter, no sus hechos, sino por quién es decir, si ha nacido hombre y no mujer, estamos, insisto, avanzando, retrocediendo más bien hacia el antiguo régimen, cuando se juzgaba a la gente por atributos identitarios y no, insisto, por sus hechos y sus conductas. El problema de esa afirmación no está en la teoría. Si la teoría es muy bonita. No. ¿Quién no apoya la teoría? Yo apoyo la teoría perfectamente. No, es que la práctica se produce. Esa frase la dijo Martin Luther King en Estados Unidos. Nos vamos a las gráficas de cuántos negros y latinos están en prisión por ser negros y latinos. Por ser negros. No porque hayan delinquido o porque hayan matado a alguien, no, por ser negros, ¿no? No tiene nada. ¿Cuántos están en prisión por ser negros y latinos? Eso es un escándalo, estar en prisión por ser negro o latino es un escándalo. Claro que es un escándalo. Pero que te metan en la cárcel. Claro que es un escándalo. O sea, si es que la teoría es muy bonita. Pero les meterán en la cárcel porque hayan hecho algo, no por su color de piel o por de dónde sean. El problema es cuando llegamos a la práctica. Y cuando a mí alguien me dice que lo que me estás diciendo es que un hombre cuando se presenta en un juzgado tiene menos presunción de inocencia, bueno, mira, a mí lo que me pasó fue justo lo contrario. A mí lo que me pasó fue exactamente lo contrario. Pero entonces hay unos hechos y se juzgan. Un caso particular. Me vienen a mí y a las muchísimas ONGs que algunos llaman como chiringuitos de ayuda a mujeres que sufren violencia, que... ¿Cuántas no han sido asesinadas después de poner órdenes? Porque ¿qué les ha pasado?
Justo lo contrario. Que la presunción de inocencia, que yo estoy perfectamente de acuerdo con eso, estoy completamente de acuerdo con eso. No del todo. La presunción de inocencia no significa la preponderancia de la No del todo. palabra del hombre por ser hombre sobre la palabra de la mujer, que eso es lo que ocurre y ha estado ocurriendo durante siglos en este la país. palabra de Y la como mujer. esa preponderancia se mantiene Eso es. históricamente, las mujeres tenemos que justificar cuando nos han dado una paliza y tenemos que justificar con las heridas. Si no, nuestra palabra no vale en los tribunales. Tenemos que dar paso a nuestra palabras- invitada, Cayetana, un Ni brevísimo yo sí te matiz. creo hermano, ni yo sí te creo hermana por el hecho de ser hermana o hermano. Aquí los juzgados son los hechos objetivos sobre las conductas. Hombre, por supuesto, Y es- por supuesto. ¿Quién ha dicho lo contrario? ¿Quién ha dicho lo Hombre, contrario? mucha gente está en contra de eso. No. Muchísima, no, mira. no. Yo he oído decir, el problema, hay veces incluso aquí el se ha problema, dicho. Cayetana, es que el No. problema, Cayetana, es que estás cogiendo uno o dos casos y lo estás No, magnificando. no, Cuando no. los datos Pero si estás hablando tú de tu caso particular para justificar tus argumentos. son justo lo Si contrario. ese caso es tu hijo, Los datos, te hará los- poca los- gracia. los datos son justo lo contrario. Señoras, por favor, no se interrumpan unas a otras. Ninguna- Hablemos- mira, Sosiego, Hay veces, sosiego. yo he No, escuchado... No, Carmen es una feminista masónica, del estilo Camille Paglia, y yo estoy No muy soy bien. feminista, creo No, que no, lo he dejado respeta, claro. Escucha. No, lo Carmen. digo por si... Ahora sí, déjalas sí, hablar sí. a ella. No le ha y luego- quedado claro. Carmen, por favor, Camille vamos a Paglia ver. estaría muy de acuerdo y yo estoy muy de acuerdo. Yo un día me pregunta, ¿usted es feminista? Yo he dicho, yo soy feminista masónica de la escuela de Camille Paglia. Quiero armas para luchar, ¿no? Y yo estoy muy de acuerdo con muchas cosas. Fíjate, lo mismo del tema de la maternidad que explicaba y que hablábamos antes, ¿no? En esta locura generalizada se ha tachado de una cosa completamente carcañoña, como decía, mojigata, y al final como una cruz que cargamos las mujeres, cuando en realidad es un privilegio, la libertad de decidir. Nosotros tenemos una libertad que los hombres no tienen, que es la que decidir si queremos tener hijos o no queremos. Con toda libertad viene una responsabilidad y un coste. Evidentemente, la libertad adulta tiene un coste y ese es donde viene el asunto de la conciliación y las dificultades enormes que tiene. Pero eso es un privilegio nuestro. Y el tema de la violencia, que lo tocaba ahora Carmen, que es crucial. Claro, yo he oído unas cosas en el Congreso. Claro, la gente no sigue todas las sesiones, por suerte, porque entonces el desafecto hacia la política sería todavía peor. Pero aparte de las habituales, masculinidad tóxica, todo esto que forma parte ya de la jerga habitual, ¿no? Frases, yo me acuerdo de Irene Montero un día en el Congreso, ¿no? En España rige la cultura de la violación. Sin más, o sea, son frases que sueltas así. O Ángela, ¿cómo se llamaba? Rodríguez Pam, su número 2, me decían, los hombres españoles son bastante violadores. Pero ¿cómo puedes decir impunemente una frase de estas características? Eso es la locura, la demonización grosera de la mitad de la población que se ha ido asentando ante el pánico general. Muchas mujeres, por el tema del victimismo, se han subido al carro, las izquierdas se han subido al carro de una manera evidente, a partir, en fin, es una larga historia desde el año 68 en adelante, como colectivos identitarios, y el resultado es que hay un mainstream y una hegemonía y un consenso intocable sobre estos asuntos. Y nadie se atreve a decir que la inmensa mayoría de los hombres, como decía yo, la presunción de inocencia tuya, la mía, son nuestros amantes, nuestros maridos, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros aliados y cómplices en la impresionante tarea de levantar una familia, un país, una comunidad, una nación. Y se está enfrentando a los sexos de manera estúpida y destructiva, no solamente para los hombres. Y hay una generación de varones jóvenes, como en Estados Unidos, brutal, pero también empieza a haber en España, desorientados, con fracaso escolar, que ya no se saben, no tienen referentes, se sienten que son los malos de la película, les enseñan desde el minuto 1 de que son culpables y que vamos a ver hacia dónde tornan o reaccionan esa juventud. Y por tanto, frente a eso, y el concepto la idea de que los hombres matan a las mujeres por el hecho de ser mujeres, que también deberíamos debatir, es verdad que hace falta realismo y una actitud muy distinta. Y dos reflexiones finales básicas. Esto que está pasando con el tema de la violencia no solamente es radicalmente injusto, como he dicho, y una involución, juzgar a los hombres por el hecho de ser hombres, como las mujeres se las juzgaba por el hecho de ser mujeres, sino que es rotundamente ineficaz. Lo que se está viendo es una cantidad de dinero invertido en todo este asunto de las mujeres, gobiernos feministas, no sé cuántos, millones y millones metidos en ONGs, chiringuitos y asuntos, etcétera, y los resultados son el mismo número de asesinatos prácticamente. Miras la curva y es igual. Es decir, esto no se está abordando adecuadamente. Y esto último, que se ha atrevido a insinuar o a dejar ahí, Carmen, sobre el tema de la inmigración, es verdad, y no es para demonizar y decir los inmigrantes son asesinos, como no se puede decir los hombres son asesinos, pero hay que ver que las tasas de violencia de género
hay un porcentaje alto y hay que intentar ver qué está pasando en la marginalidad, en la falta de integración y si podemos abordar ese problema. Si lo sabemos, si lo conocemos al problema, puede haber políticas públicas para atajar el problema. Si decimos que los asesinos son todos los hombres, hay una cultura machista heteropatriarcal que viene de ancestralmente, etcétera, el problema va a seguir enquistado exactamente en su mismo lugar. Zaida,